Existen lugares en este mundo, lugares tan remotos, tan olvidados, que ni siquiera aparecen en los mapas turísticos. Lugares donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible. Y en estos rincones abandonados del planeta han ocurrido eventos tan perturbadores, tan inexplicables, que quienes los vivieron jamás volvieron a ser los mismos. Hoy, en InfoCurio Hub, te llevaremos a 3 de los lugares menos conocidos del mundo, donde el terror no es ficción, donde lo imposible se convirtió en realidad, donde 3 historias verdaderas desafían toda lógica. Apaga las luces, porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá mucho después de que termine este video. Nuestra primera historia nos lleva a uno de los lugares más aislados y hostiles de la Tierra. Estamos en la península de Kola, en Rusia, en pleno Ártico, a solo 10 kilómetros de la frontera con Noruega. El periodo abarca desde 1970 hasta 1992. En medio de la vasta y congelada tundra existe un agujero, pero no es un agujero cualquiera, es el pozo más profundo jamás perforado por la humanidad. Un abismo artificial de 12.262 metros que se hunde directamente hacia las entrañas de la Tierra. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética inició un ambicioso proyecto científico con el objetivo de estudiar la corteza terrestre, de entender qué se ocultaba bajo nuestros pies. El 24 de mayo de 1970 comenzaron las perforaciones. Más de 200 científicos, ingenieros y personal militar trabajaron incansablemente durante 22 años en este desolado paraje. Pero lo que comenzó como una búsqueda de conocimiento científico terminó convirtiéndose en el descubrimiento de algo que nunca debió ser perturbado. En el año 1989, al alcanzar los 12 kilómetros de profundidad, todo cambió de forma radical. Los cálculos científicos preveían encontrar una temperatura de unos 100 grados Celsius. Encontraron 1100 grados. Una anomalía térmica tan extrema que desafiaba toda explicación geológica conocida. Pero eso no fue lo peor. En su afán por estudiar las capas más profundas, los científicos decidieron bajar micrófonos sísmicos ultrasensibles, diseñados para captar los más leves movimientos de las placas tectónicas. Lo que grabaron en el fondo de aquel pozo infernal paralizó por completo a todo el equipo a gritos, a miles de gritos humanos, aullidos de una agonía indescriptible que parecían provenir desde las mismas profundidades de la tierra, una cacofonía de sufrimiento que helaba la sangre. El testimonio del Dr. Azakov, director del proyecto, se filtró a la prensa como comunista. No creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno, declaró. Y añadió, no eran los gritos de una sola persona. Eran voces humanas, miles, tal vez millones, gritando de dolor. Después de aquel hallazgo aterrador, el proyecto se sumió en el caos. Los trabajadores comenzaron a reportar apariciones de figuras oscuras merodeando por las instalaciones. Se producían fallos eléctricos constantes e inexplicables. Varios miembros del equipo sufrieron colapsos psicológicos severos. Algunos incluso relataron haber visto una criatura alada emergiendo brevemente del pozo antes de desaparecer en el cielo ártico. En 1992, el proyecto fue cancelado abruptamente. La razón oficial fue la falta de fondos, pero la razón real, susurrada entre quienes estuvieron allí, era el terror absoluto. El pozo fue sellado con una pesada tapa de metal. Sin embargo, los pocos habitantes de los pueblos cercanos afirman que, en las noches más silenciosas, si te acercas lo suficiente, aún se pueden escuchar los gritos que suben desde las profundidades. Nuestra segunda historia nos traslada a un lugar completamente diferente, pero igual de perturbador. Un pequeño islote en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, accesible únicamente en trajinera. Es un lugar cubierto de árboles, pero no son hojas lo que cuelga de sus ramas, son muñecas, a miles de ellas, desmembradas, mutiladas, con los ojos vacíos y cubiertas por el moho y la suciedad del tiempo. Todas parecen estar observando, juzgando a quien se atreva a poner un pie en su territorio. Todo comenzó en la década de 1950, cuando un hombre llamado Don Julián Santana Barrera decidió aislarse del mundo en esta isla. Buscaba soledad, buscaba paz, pero en su lugar encontró un terror
que lo consumiría por el resto de su vida. Una noche de 1951, mientras estaba en su humilde choza, escuchó los gritos desesperados de una niña que parecía estarse ahogando en el canal cercano. Corrió para ayudarla, pero no encontró a nadie. Buscó durante horas, pero el cuerpo de la niña nunca apareció. 3 días después, mientras caminaba por la orilla, vio algo flotando en el agua. Era una muñeca. Poco después, comenzaron las voces. Un susurro infantil que lo atormentaba día y noche. Estoy sola. Tengo frío. Quiero jugar. Convencido de que era el espíritu de la niña ahogada, don Julián comenzó una extraña ofrenda. Colgó la primera muñeca en un árbol para apaciguar al espíritu. Pero una no fue suficiente. Durante los siguientes 50 años, dedicó su vida a recolectar muñecas de la basura y de los canales para colgarlas por toda la isla. Creía que cada muñeca era un recipiente para el alma de la niña y de otros espíritus infantiles. Les hablaba, las cuidaba, decía que por la noche se movían, que giraban sus cabezas, que susurraban entre ellas, que lo observaban desde cada rincón de la isla. En el año 2001, el sobrino de don Julián fue a visitarlo. Lo encontró muerto, flotando boca abajo en el canal, exactamente en el mismo lugar donde 50 años atrás él había escuchado ahogarse a la niña. Según su sobrino, las últimas palabras que le dijo su tío ese mismo día fueron: «Ah, ella me está llamando. Quiere que vaya con ella». Hoy, la isla sigue allí, convertida en una macabra atracción turística. Y las muñecas siguen mirando. Nuestra última parada nos lleva a Asia, al Hospital Psiquiátrico de Gongyam, en Gwangju, Corea del Sur. Este edificio abandonado es considerado por muchos como uno de los lugares más embrujados del mundo. El hospital operó desde los años 60 hasta su misterioso cierre en la década de 1990. La leyenda urbana cuenta que los pacientes comenzaron a morir en circunstancias inexplicables uno tras otro. Los suicidios se volvieron comunes. El personal y otros pacientes hablaban de escuchar voces inexistentes que los incitaban a hacerse daño. Muchos reportaban la aparición fugaz de una niña en las ventanas de las habitaciones vacías. La respuesta de los supervivientes era siempre la misma: «Ella me lo pidió». Finalmente, el director del hospital también se suicidó, y el lugar fue abandonado de la noche a la mañana, dejando todo atrás en camas, equipos médicos y los expedientes de los pacientes. Dentro de este decrépito sanatorio existe un lugar que incluso los exploradores urbanos más valientes evitan: a la habitación 402. En la unidad de cuidados intensivos. A diferencia de las demás, la puerta de esta habitación no tiene manija ni cerradura. Está sellada. Quienes se han atrevido a pegar el oído a la fría madera afirman escuchar golpes rítmicos desde el interior, y a veces, muy débilmente, el sonido de una canción infantil. Nadie sabe qué hay detrás de esa puerta. Nadie sabe por qué fue sellada de esa manera. Y quizá es mejor no saberlo. 3 lugares han 3 historias, han 3 advertencias. Hay profundidades que no debemos alcanzar, hay espíritus a los que no debemos escuchar, y hay puertas que jamás deben abrirse, porque algunos secretos no quieren ser descubiertos, pero ellos ya te encontraron